Bueno, chicos, seguimos con psicología del aprendizaje, tema 3, parte 2. Madre mía, parece que nunca va a acabar. Bien, aquí os presento un poquito el mapa mental. En este vídeo vamos a hablar sobre las otras dos características del estímulo, que son la naturaleza y la contigüidad. Bien, empezamos con la naturaleza. La naturaleza de los estímulos es una característica fundamental en el condicionamiento pavloviano. Hablar de la naturaleza de los estímulos implica una serie de subcaracterísticas tales como su tipo, apetitivo o aversivo, su relevancia para ese organismo en particular o la importancia biológica. Bien, el tipo de estímulo incondicionado determina el condicionamiento y respuesta condicionada que va a tener lugar. Que la respuesta condicionada se parezca a la respuesta incondicionada es más adaptativo que si no lo fuera. En cuanto al tipo de estímulo condicionado, aunque parece menos evidente la importancia del tipo de estímulo condicionado, la modalidad sensorial, recordemos sensorial, del estímulo condicionado determina en gran medida la forma de la respuesta condicionada. Bien, ahora vamos a hablar sobre experimentos que se han hecho con el tipo de estímulo incondicionado, ¿vale? Un ejemplo de la importancia del tipo de estímulo incondicionado es el experimento de Jenkins y Moore, recordemos, de automoldeamiento, en el que había dos grupos de palomas con el mismo EC, que era una tecla iluminada. Recordemos esto del tema 3, ¿vale? Pero variaba el estímulo incondicionado. Aquí cambia un poco, claro, no va a ser igual que en el capítulo 2. En el primer grupo era comida y en el segundo agua. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Bueno, que la respuesta condicionada era diferente en el segundo grupo, ya que el picoteo de la tecla era continuo y lento, mientras que en el primer grupo la respuesta condicionada era más vigorosa. La forma de los picos también varió según el estímulo incondicionado. En el segundo grupo abrían sus picos como si fueran a sorber agua y en el primero abrían el pico más. Bien, vamos a continuar con los experimentos tipo DEC. Aquí. Bien, aquí vamos a hablar de Howland y de Miller, o como se pronuncien, la verdad, porque no lo sé. Bien. Howland nos va a explicar por qué la modalidad sensorial del EC es importante y Miller por qué la capacidad sensorial también es importante. Empezamos con el experimento de Howland, en el que experimentó con dos estímulos condicionados de diferente naturaleza. A unas ratas les asoció la luz con la comida y a otras tono comida. ¿El resultado cuál fue? Pues distintas respuestas condicionadas. Las del tono mostraban movimientos de cabeza, mientras que las de la luz se ponían de pie. En cuanto al experimento de Miller, este puso a prueba la capacidad de procesamiento de las palomas en carácter de un estímulo condicionado visual. Ay, no, perdón, en las características, perdón. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? Bueno, utilizó dos grupos, como de costumbre. En el primero, el EC era el color de la luz y en el segundo, el EC era la posición de la luz. Las palomas del primer grupo fueron más eficaces al llevar a cabo la respuesta condicionada. Esto nos permite concluir que las palomas prestan más atención a los colores que a la localización espacial. Bueno,
Vamos a continuar con la relevancia del estímulo. Todo esto está dentro de la característica de naturaleza de estímulos, ¿vale? Recordemos, la naturaleza de un estímulo nos lleva a un concepto más importante si cabe, la relevancia. El aprendizaje es mejor si el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado guardan una relación mejor en un contexto natural. Están relacionados en la naturaleza, básicamente. ¿Qué explicación teórica hay a esto? Bueno, que el EC activa ciertos tipos de sistemas conductuales. Vamos a ir con la parte de experimentos de relevancia. Empezamos con García, que realizó un experimento ya clásico en el que mostraron que los estímulos condicionados frecuentemente utilizados en un experimento de aprendizaje eran relevantes con respecto a ciertos estímulos incondicionados. Para ello utilizaron como estímulos condicionados sabores y estímulos audiovisuales y como estímulos incondicionados descarga y malestar estomacal. Tenemos dos grupos. Al primero le vamos a presentar un estímulo gustativo como beber agua dulce o salada, más audiovisual, más malestar. Y al segundo, estímulo gustativo, más audiovisual, más descarga. ¿Qué diferencias se vieron? Que en el primer grupo las ratas, o no sé ya ni qué eran, si ratas o palomas o ratas, sí. Ya me he perdido. En el primer grupo, las ratas tenían menor respuesta condicionada ante el estímulo audiovisual que el gustativo, y en el segundo grupo tenían menos respuesta condicionada ante el gustativo que el audiovisual, cosa que tiene bastante sentido. La explicación de estos autores es que en un contexto real es más probable sentir malestar al comer algún alimento en mal estado y es más fácil que un animal sufra algún daño físico provocado por el ataque de un depredador. Hay que tener muy claro que ninguno de los estímulos condicionados fue más efectivo que el otro, que esto lo pueden preguntar, en los condicionamientos en general, solo con aquel con el que por cuestiones ambientales se combinaba mejor. Vamos a ir con el siguiente experimento, que es el de Lolordo, que tiene un nombre bastante distintivo. En este, las palomas asocian más fácil el estímulo del alimento con el estímulo visual y el estímulo aversivo con los estímulos condicionados auditivos. ¿Esto qué indica? Que para las palomas las claves visuales son más relevantes para la obtención de comida, mientras que las auditivas lo son para las conductas defensivas. Por último, en humanos también se hicieron investigaciones y se vio que asociábamos más fácilmente fotos de animales con descarga que de flores. Y vamos con la fuerza biológica, ya para finalizar con el puntito de la naturaleza. Bien, Pavlov afirmó que para que el condicionamiento tuviera lugar, el estímulo condicionado debía tener menos fuerza biológica que el incondicionado. Sin embargo, las investigaciones actuales muestran que además de con un estímulo incondicionado de mayor fuerza biológica que su EC, el aprendizaje puede darse, o sea, su estímulo condicionado, perdón, el aprendizaje puede darse con estímulos de igual fuerza biológica o incluso sin fuerza biológica alguna. El contra. Ay, no, perdón, aquí ya me he metido en otro fregado. Nada. Vamos a continuar, no con el contracondicionamiento, sino que vamos a ir con el condicionamiento de segundo orden, ¿vale? Que es el fenómeno que nos va a explicar un poquito la asociación entre distintas fuerzas biológicas. Luego el contracondicionamiento, que nos va a explicar un poquito la asociación entre la misma fuerza dos estímulos con la misma fuerza biológica, y el precondicionamiento sensorial, que nos va a explicar la asociación de dos estímulos sin fuerza biológica.
Entonces, vamos a ir ahora con el condicionamiento de segundo orden, que tengo el contracondicionamiento metido en la cabeza, no sé por qué. Bien, condicionamiento de segundo orden. Los experimentos vistos hasta ahora emparejan estímulo condicionado y estímulo incondicionado, pero también es posible condicionar dos estímulos condicionados, de los cuales uno haya sido previamente condicionado. Es decir, el estímulo condicionado que ha sido condicionado previamente puede hacer posteriormente de estímulo incondicionado. Por eso se llama de segundo orden. Si lo veis aquí en el dibujito os va a ser más fácil, ¿vale? Básicamente el condicionamiento de segundo orden es lo que te ponen aquí. Primero condicionamos un estímulo condicionado 1 con un estímulo incondicionado, y una vez está esa asociación hecha, por ejemplo, comida con tono, ¿vale? Pues una vez está realizada la asociación comida con tono, cogemos el tono que ya está asociado a la salivación y presentamos el tono con una luz en la fase 2, ¿vale? De modo que el tono va a ser el que va a actuar, póntelo, que va a actuar de estímulo incondicionado en la fase 2, ¿vale? Pero no, es un estímulo condicionado que ha sido previamente condicionado con un estímulo incondicionado. Total, tú presentas el tono luz y entonces la luz también va a ser condicionada y va a tener mucha respuesta de salivación. Entonces es un condicionamiento de segundo orden, ¿vale? Y ya luego si coges la luz y la vuelves a juntar con otro estímulo y la vuelves a asociar con otro estímulo, pues esto va siguiendo, ¿sabes? En este te explican el más sencillo, que es el de segundo orden, pero esto puede ir hasta tercer orden, cuarto orden, y etcétera. Ahora lo digo mejor, ¿vale? Condicionamiento de segundo orden es un tipo de condicionamiento de orden superior, pero puede haber condicionamiento de tercer orden, cuarto y así sucesivamente, ¿vale? Este condicionamiento es coherente, recordemos esta parte, porque esta es importante, porque los otros dos no son coherentes con la hipótesis de Pavlov, pero esta sí. Este condicionamiento es coherente con la hipótesis de Pavlov, según la cual el aprendizaje tiene lugar cuando se empareja un estímulo sin fuerza con uno con fuerza. O sea, porque al final, aunque tú estés asociando en la segunda fase dos estímulos condicionados, hay uno que sí que ha cogido fuerza biológica, ¿vale? Entonces, sí que sigue guardando coherencia con la hipótesis de Pavlov. Además, este efecto muestra que podemos sustituir el estímulo incondicionado por un estímulo condicionado previamente. Vamos a seguir con el contracondicionamiento. Bien, recordemos, Pavlov afirmaba que un estímulo con fuerza biológica no podía servir de EC. El fenómeno de contracondicionamiento muestra que esta idea es errónea, ¿vale? Por lo que os he dicho. El anterior sí que está de acuerdo, está de acuerdo, o por decirlo de alguna manera, con lo que decía Pavlov, pero, o sea, no desmiente lo que decía Pavlov, pero esta sí lo desmiente. Entonces muestra que esta idea es errónea, ya que un estímulo condicionado que se ha emparejado con un estímulo incondicionado puede emparejarse con otro estímulo incondicionado diferente e incluso opuesto. No sé si esto es mucho lío, la verdad. En palabras fáciles, que en el contracondicionamiento vamos a asociar dos estímulos incondicionados. Por ejemplo, comida y descarga, ¿vale? Tú quédate con eso también. Por si acaso es mucho lío lo de estímulo condicionado, estímulo incondicionado y todo esto, ¿vale? Bien, el contracondicionamiento no solo varía la respuesta condicionada que tiene lugar, sino que también puede variar la respuesta bidireccional. Recordemos cuál es la respuesta bidireccional, la de la tasa cardíaca, por ejemplo, ¿vale? Temperatura corporal, etc. De un extremo al otro, o sea, que te pase la tasa cardíaca de estar acelerado, ¿vale? A 100, no sé cuántas pulsaciones por minuto, a 60. Puede hacer que varíe.
Este fenómeno está en la base de muchas terapias de conducta, aunque la respuesta condicionada puede reaparecer tiempo después o en un contexto distinto, ya que la nueva asociación no borra el aprendizaje original. Por lo tanto, trata fobias, pero teniendo en cuenta estas limitaciones. Recordemos, el aprendizaje no se olvida, ¿vale? Es lo que dimos en el fenómeno en el procedimiento de la extinción en el tema 2. Tú puedes, o sea, lo que puede ocurrir es que con el paso, simplemente con el paso del tiempo o con cambiar de contexto, que vuelva a reaparecer el aprendizaje que intentábamos extinguir. Bueno, vamos a hablar ahora sobre un experimento en el contracondicionamiento. Experimento de Dickinson. Mostró, este sujeto, mostró cómo se pueden invertir las propiedades aversivas de una breve descarga emparejando dicha descarga con comida. Tenemos otra vez dos grupos, el experimental en los que a las ratas les asociábamos descarga y comida y el control en el que presentábamos ambos de forma desemparejada, o sea, aleatoriamente, ¿vale? Es un grupo control. En un condicionamiento posterior con la descarga, los grupos experimentales, el grupo experimental reaccionó con menos miedo que el grupo control, lo que indica que el contracondicionamiento redujo las propiedades aversivas de la descarga. Madre mía, que vamos a acabar ya, que no me lo creo. Vamos con el precondicionamiento sensorial. ¿Vale? Este es el fenómeno que nos va a explicar por qué sí se pueden asociar dos estímulos sin fuerza biológica. A ver, con el con el precondicionamiento sensorial también podemos provocar un aprendizaje entre dos estímulos con poca fuerza biológica. Un caso de este tipo de... un caso, ya me he liado. Bueno, que un caso es el precondicionamiento sensorial. No sé por qué lo he repetido 2 veces. Bueno. La presencia de un estímulo incondicionado con fuerza biológica es necesaria para que se haga evidente el aprendizaje que se ha dado, pero no la adquisición, convirtiéndose en un ejemplo más de que aprendizaje y ejecución no son lo mismo. El estímulo incondicionado nos ayuda a aprender y también es una forma de medir el aprendizaje, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque aquí en este caso de precondicionamiento sensorial, sí, el estímulo incondicionado nos ayuda a aprender, pero vais a ver que también nos va a ayudar a medir el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú al asociar tono-luz, ¿cómo vas a medir que el animal ha aprendido una asociación de un tono y una luz? Pues se les ocurrió hacerlo utilizando un estímulo incondicionado. Y ahora veréis cómo. Vamos a ir con el ejemplo del experimento del precondicionamiento sensorial. En este vamos a coger a un animal y le vamos a intentar enseñar la asociación tono-luz, que son dos estímulos neutros. El primer problema que nos encontramos es que estos no evocan ninguna respuesta condicionada medible, por lo que nos las tendremos que ingeniar para medir, ¿vale? Así que lo que haremos en la próxima fase será asociar el tono, el estímulo condicionado 1, con un estímulo incondicionado, para que así esto dé lugar a una respuesta condicionada. Y luego le presentaremos el estímulo condicionado 2 en solitario, es decir, la luz. De forma que si la asociación luz-tono ha tenido lugar, la luz provocará una respuesta similar a la que tenía el tono tras el emparejamiento con el estímulo incondicionado. Y vamos con la última característica
de los estímulos, la contigüidad. Además de las características del estímulo condicionado e incondicionado individualmente o individuales, como se ha visto en el capítulo 2 en relación con el condicionamiento excitatorio, la relación temporal entre ambos puede favorecer o perjudicar el aprendizaje y, por tanto, influir en la aparición de intensidad de la respuesta condicionada. Vamos con las variables temporales a destacar. Esta es la última diapositiva ya. Primero tenemos el intervalo entre estímulos y también el intervalo entre ensayos. Aquí podéis ver el dibujito. Intervalo entre estímulos es el tiempo que hay desde que tú presentas, por ejemplo, una luz y luego un tono. Y esto, por ejemplo, sería un ejemplo del precondicionamiento. No, esto es una descarga, perdón. Descarga, tono. Y el intervalo entre ensayos es presentar descarga, tono. Después, cuánto tiempo pasa hasta que volvemos a presentar el ensayo de la descarga, tono. Cuánto tiempo entre descarga, tono. En plan, el tiempo que hay entre la asociación de dos estímulos. Ese es el intervalo entre ensayos. Y el intervalo entre estímulos es el tiempo que hay entre la presentación de un estímulo y el otro. En otras palabras, en el intervalo entre estímulos, las investigaciones muestran que generalmente la respuesta condicionada es más débil cuando el intervalo EC-EI es mayor. Además, dicho intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicionada. Bien, el intervalo entre ensayos, ¿vale? En este el condicionamiento es mejor cuando los ensayos EC e I están distanciados entre sí. En cuanto al intervalo entre estímulos, Howland mostró que cuando el intervalo estímulo condicionado, estímulo incondicionado es corto, se dan más conductas de orientación hacia el estímulo condicionado, mientras que si es largo, las conductas más probables son las de orientación al estímulo incondicionado. Por último, la relación entre la duración de cada ensayo y la distancia entre los mismos es del mismo modo importante para el aprendizaje correcto de la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Las mejores condiciones para un condicionamiento, o sea, para un excitatorio, se dan con intervalos estímulo condicionado, estímulo incondicionado cortos, ¿vale? Que el tiempo entre descarga tono sea corto y aislado en el tiempo, lo que quiere decir que cuanto más largo sea el intervalo entre la asociación descarga tono, mejor. Aún así, ¿vale? Aún así, el condicionamiento puede tener lugar de forma óptima con intervalos entre estímulos, ¿vale? Intervalos entre descarga y tono mayores siempre y cuando el intervalo entre ensayos se alargue de manera proporcional, lo que tiene sentido. Ya hemos acabado con la segunda parte del tema 3.